Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias a Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 27. Una manera hermosa, ¿no?, de venir ante el Señor, ante su palabra, después de lo que cantamos, de que Dios es eterno, de que su favor es eterno, de que su amor es eterno y es el Dios sabio y eterno, y eso nos prepara para ver cómo nosotros debemos responder a ese amor hacia otros. Vamos a leer todo nuestro pasaje aquí para recordar lo que hemos visto la semana pasada y vamos a comenzar leyendo en versículo 27 de Lucas 6 y vamos a seguir leyendo hasta el versículo 36. Dice así Jesús en el medio de su mensaje que comenzó en versículo 20: pero a ustedes, los que oyen, les digo, amen a sus enemigos. Hagan bien a los que los aborrecen. Bendigan a los que los maldicen. Oren por los que los insultan. Al que te hiere en la mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. A todo el que te pida, dale. Y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Y así como quieran que los hombres hagan a ustedes, hagan con ellos de la misma manera. Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, amen a sus enemigos y hagan bien y presten, no esperando nada a cambio. Y su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Cuando nosotros miramos en la palabra de Dios y vemos cómo debe vivir un creyente en cuanto al amor, sabemos que Dios es amor y Dios, como sus hijos, nos llama a amar. Entonces, cuando estudiamos la Biblia vamos viendo que, primero que nada, debemos amar a Dios. Este es el primer y gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y después el segundo es amar al prójimo. Entonces no solo tengo que amar a Dios, tengo que amar a mi prójimo. Y luego seguimos estudiando y Jesús dice que deben amar a sus amigos. Y luego seguimos estudiando en 1 Juan, dice, debemos amar a nuestros hermanos. Y en Efesios 5 dice, maridos deben amar a sus mujeres, a sus esposas. Es singular, ¿no? A su esposa deben amar. Entonces, cuando miramos esto, vemos que el llamado de Dios en cuanto al amor es altísimo. Y todas estas frases usan la misma palabra de amor, agape. Es un amor sacrificial, es un amor sin condiciones, es un amor que no espera nada a cambio. Y Dios dice, esta es la manera que vos debés amar. Entonces hago bien al otro, busco el favor del otro, busco el beneficio del otro, por mi amigo, por mi hermano, por mi esposa, por el que sea. Esa es la manera que tengo que amar. Y es lógico que pensemos así, porque Dios nos ha amado así. Entonces, si yo soy creyente y no amo a Dios, eso es absurdo, no sos creyente. Y si yo digo que soy creyente y no amo a mi hermano, Juan dice, si vos no amás a tu hermano a quien has visto, no amás a Dios a quien no has visto. No puede ser. Entonces es lógico, pero aunque es lógico, muchas veces es muy difícil. Sé que debo amar a mi esposa, pero cuesta. Sé que debo amar a mi hermano, pero cuesta. Sé que debo amar a mi amigo, pero cuesta. Aún eso es difícil, amar a mi amigo.
Pero aquí en Lucas capítulo 6, versículo 27, Jesús lleva el mandato a otro nivel. Lleva el mandato a otra esfera. Algo que no estamos esperando. Esto está en una categoría totalmente separada. Es totalmente distinto a todo lo demás que he mencionado. Porque debemos amar a muchas personas y a todas las personas. Pero ahora Jesús dice, ama a tu enemigo. Ahora Jesús dice, ama al que te aborrece, al que te insulta, al que te odia. Y entonces comenzamos viendo esto la semana pasada y estamos viendo 3 características del amor verdadero de un creyente. Y la pregunta que hacemos es, ¿amás a tus enemigos como Dios demanda? Entonces comenzamos la semana pasada viendo el primer punto en versículos 27 al 30 y vimos el amor en acción. Y Jesús comenzó allí diciendo, pero ustedes los que oyen. O sea, el mensaje está disponible a todos. Yo enseño y todos me pueden escuchar. Pero el mensaje está dirigido al que oye y el que practica las palabras de Jesús. Al que hace lo enseñado. Al que obedece lo escuchado. No es para el que escucha y rechaza. No. No es para el que solo quiere llenar su mente de conocimiento y de teología y de doctrina para no hacer absolutamente nada. No, peor, tu juicio es mayor. Sino que es escuchar y hacer. Y entonces, si no hago eso, lo que voy a decir es, voy a escuchar y voy a decir, eso es muy duro, no lo puedo hacer. Entonces rechazo al Señor. Por ejemplo, en capítulo 6 de Juan, cuando Jesús enseñaba y daba el Evangelio, en capítulo 6, versículo 60, dice, por eso muchos de sus discípulos cuando oyeron esto dijeron, dura es esta declaración. ¿Quién puede escucharla? Y el versículo 66 dice, como resultado de esto, los discípulos se apartaron de él y ya no andaban con él. Pero al contraste de esto, Jesús dice a los discípulos más cercanos, a los apóstoles, ¿ustedes también se irán? Y Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo vos tenés palabras de vida eterna. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos? La diferencia es obvia. Uno rechaza al Señor y es incrédulo, no conoce al Señor. Y el otro puede escuchar y hacer lo que el Señor dice porque conoce al Señor. Entonces acá tenemos estos 2 lados opuestos en este mensaje que Jesús está dando. Esta es la comparación del mensaje. Es la comparación entre el bienaventurado y el condenado. Es la comparación entre el creyente y el inconverso. Entre el que tiene el reino y el que nunca verá el reino. Esa es la comparación. Y entonces hemos visto en las bienaventuranzas de versículo 20 al 26 que todo aquel que se humilla como un mendigo pidiendo por la misericordia de Dios, teniendo hambre por la justicia de Dios, llorando por su pecado y siendo perseguido por la causa de Cristo, este verdaderamente conoce al Señor. Este tiene el reino de Dios. Este es bienaventurado, este es doblemente feliz, este es doblemente favorecido por Dios. Este tiene una esperanza eterna en el cielo. Y como resultado de su salvación en Cristo, puede escuchar el mensaje, oye y practica lo que Jesús dice. Las palabras de Cristo solo son oídas y obedecidas por el que conoce a Cristo. Para el resto es imposible. Para el resto es muy duro. Para el resto nunca lo pueden lograr. Y es así. No lo pueden lograr. Solo un creyente lo puede lograr en Cristo. Pero al que conoce a Cristo, cuando Jesús dice, amen a sus enemigos, puede amar. Cuando Jesús dice, hagan bien y bendigan y oren, lo puede hacer. Y no solo dice cómo yo debo vivir amando a mis enemigos, pero después dice, bueno, ¿y cómo reaccionás? Entonces cuando tu enemigo te golpea en la mejilla, Jesús dice, seguí soportando. Te humilla, seguí soportando. Y cuando tu enemigo te quita la capa, si es necesario, dale la túnica. Y cuando tu enemigo tome prestado y no lo devuelve, encomendalo al Señor. Y cuando tu enemigo te quita lo tuyo, no le reclames nada. No le reclames nada. Déjalo en las manos del Señor. Ahora, el punto no es que te pasen por arriba, ¿no? Viene alguien y ves que está robando a otro y dice, vení, robame a mí. Yo amo al Señor, tomá, te doy todo. No está diciendo eso.
O viene alguien y golpea a tu hijo y, bueno, hijo, tenés que sufrir por el Señor, golpeanos a todos. No está diciendo eso. No está diciendo que te pasen por arriba. No está dando una anarquía total en la sociedad. No, lo que está diciendo es demostrar amor. Está dando principios de amor hacia todos y en especial mi enemigo. Entonces ese es el punto. Y así como la sangre nuestra corre por todas nuestras venas y corre por todo el cuerpo, y si en algún lugar no llega te das cuenta porque o tu mano se hace gorda, grande o lo que sea, ¿no? Así nuestro amor debe correr por todo aspecto de nuestra vida a todas las personas. Amar como Dios nos ha amado. Entonces los judíos que dijeron, amá al prójimo, pero aborrece a tu enemigo. Y Jesús que dice, el prójimo es tu enemigo. Amalo al malvado, al perseguidor, al que te burla, al que te odia, al que te quiere aún matar. Ese es tu prójimo. Amalo como Cristo te ha amado. Entonces lo primero que vimos la semana pasada es que Jesús dice, amá a tu enemigo con acción. Ahora miramos el segundo que está en versículo 31. Juan Marco, vos tenés el control del aire, me podés poner antes que me derrita. Estoy como el emoji ese, ¿no? Nuevo que se va derritiendo. Así voy a estar. Bien, el segundo. No solo el amor en acción, pero en versículos 32 a 34 vemos el amor sin límites. El amor sin límites. Leámoslo, 31 al 34. Así como quieran que los hombres les hagan a ustedes, hagan con ellos de la misma manera. Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Este es el amor del mundo en versículos 32 al 34. ¿Sí? El mundo dice, ama a los que te aman. Eso es lo que vemos en versículo 32. Al que te aborrece, aborrécelo. Al que te hace mal, devuélvele mal. Al que te insulta, véngate. Ama al que te parece, ama al que tenés ganas, ama al que te ama al que sentís que tenés que amar. A los demás no. Después en versículo 33, el mundo dice, hace bien al que te hace bien. Solo a esa persona. Y está la propaganda, ¿no? No sé si la han visto, busqué en YouTube una propaganda que hable de esto, que me acordaba que vi en algún momento, y hay variaciones de esto, pero en esta había un chico que iba en una patineta en la vereda y se cae, y se le caen todas las cosas, y justo pasa alguien y lo ve, y le ayuda a levantar todo, y el chico lo mira como, wow, qué bueno que es. Y cuando el chico se da vuelta hay una señora que está cruzando la calle, una viejita, y tiene un montón de cosas, entonces va y le ayuda, ¿no? Y ella, ¡ay, qué bueno! Y después ella se da vuelta y hay otro, hasta que todo da el círculo y vuelve al primero que ayudó, ¿no? ¿Y qué está diciendo la propaganda? Hacé bien al otro. Y cuando me hacen bien a mí, voy a hacer bien al otro que quizás lo merece o no lo merece. Pero yo me puse a pensar, si ese chico se cae de la patineta y el que pasa lo mira y le escupe en la cara y sigue, ¿qué va a hacer el chico? ¿Se va a levantar? ¿Y va a la señora y le va a ayudar? No creo. Entonces, es fácil hacer bien cuando alguien me hace bien. Eso va con la cultura. Y todo lo que está diciendo esa propaganda es hacer bien porque así te van a hacer bien. O cuando vos hagas bien, otro hará bien. Pero acá la pregunta es, ¿qué pasa cuando te hacen mal? ¿Qué pasa cuando te hacen mal? Esa propaganda no la encontré. Buscala después, pásamela. El mundo dice, hace bien al que te hace bien. En versículo 34, el mundo dice que presta a alguien cuando le trae una ventaja. Le hago un favor a otro y ahora el otro me debe. Esa es la razón que hago el favor. Si no me va a deber nada, no lo hago. Pero si lo hago, ya me lo anoto. Tal y tal me debe un favor. Y después se lo voy a pedir. Se lo voy a reclamar. Este es el amor del mundo. ¿Saben cómo es este amor? Este amor es limitado. Este amor está restringido. Este amor está condicionado en lo que otros están haciendo. Y no está basado en lo que Dios quiere que yo haga, sino está basado en lo que me conviene a mí. Básicamente lo que está diciendo es, cuando a mí me conviene, yo amo. Y cuando no me conviene, no amo. Y ese no es el amor de Dios.
Porque el amor que habla aquí es el amor agape, es el amor sacrificial, incondicional, que da y da y da y da. Y cuando le devuelven mal, sigue dando. Es un amor inexplicable en el mundo. Entonces Jesús, no piensen que ya vimos los 3 versículos y los vamos a volver a ver. Pero Jesús, ¿qué va a hacer? Comienza esta sección de versículo 31 en adelante, dando un principio, una regla, y después lo sigue por estos 3 ejemplos, de versículos 32 al 34. Entonces comienza en versículo 31 dando lo que llamamos la regla de oro, ¿no? Todos sabemos cuál es la regla de oro, versículo 31. Y así como quieran que los hombres les hagan a ustedes, hagan con ellos de la misma manera. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús ha dado 2 versículos de mandatos de cómo amar, 2 versículos de cómo reaccionar con amor cuando alguien me trata mal, y ahora da en realidad un resumen. ¿Vos querés saber cómo debes amar en la práctica? ¿Querés saber cómo Dios te ha amado a ti? Hacé con los demás lo que querés que te hagan. Ahora, para el judío esto era totalmente nuevo, porque el judío tenía la regla, pero la tenía al revés, de manera opuesta, de manera negativa. No hagas con los demás lo que ¿qué? Lo que no querés que hagan con vos, que es como vive nuestro mundo hoy, ¿no? Los griegos hacían lo mismo. Vos salís a la calle y esa es la regla que siguen las personas. Entonces, pensás en todo lo que no querés que te hagan. Estás manejando y ahí está el de al lado que cada centímetro se te va a cruzar, ¿no? Y como vos no querés que te lo hagan, le pegás. No, como vos no querés que te lo hagan, no se lo haces. ¿No es así? O no querés que te hagan daño, te menosprecien, entonces no lo haces. No te gusta que te mientan, que te engañen, que te estafen, entonces no lo haces con otros. No haces con los demás lo que vos no querés que hagan con vos. Y así muchas veces vivimos. Y es como una manera negativa de ver la vida, ¿no? Solo lo que no quiero que me hagan no lo voy a hacer. Y aunque no es una mala regla, porque quizás es mejor de cómo vivimos algunos a veces, no es una regla de amor. Es una regla de no odiar, de no hacer maldad. Pero Jesús acá dice algo totalmente nuevo. El amor de Dios demanda mucho más. El ejemplo aquí es hacer lo que querés que hagan con vos. Y pensaba en un buen ejemplo para esto, y creo que un ejemplo excelente de esto es Amán. Ahora, él es un ejemplo fallido de lo que es este amor. Pero escuchen lo que hace Amán. ¿Recuerdan en Esther capítulo 6? Amán tiene un enemigo. ¿Quién es el enemigo? ¿Alguien se acuerda? Mardoqueo. Tiene un enemigo que es Mardoqueo. Amán odia a Mardoqueo. Porque cada vez que Amán sale como un gran consejero del rey, todos se arrodillan ante él, pero Mardoqueo no. Y entonces lo odia. Y odia tanto a Mardoqueo que quiere matar a Mardoqueo y matar a todos los judíos. De eso se trata el libro de Esther. Quiere matar y destruir a todos los judíos. Entonces Amán tiene este plan, hace estas horcas y está listo para ahorcar a Mardoqueo. Y temprano, bien temprano en la mañana, él va ante el rey. Y va el rey en la madrugada, no hay nadie más en el palacio, para pedir la vida de Mardoqueo. Y en el momento que él entra, antes de que él hable al rey, el rey habla primero. Y el rey le dice, en Esther 6:6, ¿qué se debe hacer para el hombre a quien el rey quiere honrar? Y Amán se dijo a sí mismo, ¿a quién desearía el rey honrar más que a mí? ¿No? Eso es lo que él dice. Y entonces, ¿qué ocurre? Pensando que lo honrarían a él, empieza a dar su lista. Y miren lo que dice, Amán responde al rey. Para el hombre a quien el rey quiere honrar, que traigan un manto real con que se haya vestido el rey y un caballo en el cual el rey haya montado y en cuya cabeza se haya colocado una diadema real, y el manto y el caballo sean entregados en mano de uno de los príncipes más nobles del rey, y vistan al hombre a quien el rey quiere honrar, lo lleven a caballo por la plaza de la ciudad y anuncian delante de él. Así se hace al hombre a quien el rey quiere honrar. Y el rey le dice, sí, Amán, excelente idea, andá y hacelo con Mardoqueo. Yo quiero honrar a Mardoqueo. Y pobre Amán, ¿no? Enemigo número 1. Y tiene que llevar y pasearlo y decir, este es el hombre a quien el rey quiere honrar. Y tiene toda la honra que él quiere. Por eso digo que fue un plan fallido, ¿no? No le salió. Pero tomemos este ejemplo de lo que Amán quiere para sí mismo
Y eso es lo que Jesús está diciendo. Vos hacé tu lista. Vos hablá de todo lo que vos querés para vos. Vos sabés muy bien todo lo que querés y todo lo que deseás. Y hacelo por el otro, y no solo por el otro, por tu enemigo, por tu Mardoqueo. Hacelo por él. Hacé con los demás lo que te gustaría que ellos hagan con vos. Pensá en lo que querés, pensá en lo que anhelás, en lo que deseás tener, y hacé esto con los demás. Honrá a otros, serví a otros, amá a otros, dale tu tiempo a otros, prestale atención a otros, ofrecele el primer lugar a otros. Pensaría que nunca diría esto, no lo saquen de contexto, pero sé como Amán. Prepara tu propia honra y dáselo a otro. Dáselo a otro. ¿Qué te gustaría que hicieran por vos en el trabajo? Hacelo por otro. Ahora, ¿te gustaría que te den un sueldo más grande? No, vos no podés darle eso a otro. Si podés, hacelo. ¿Qué te gustaría que hicieran por vos? Que hicieran por vos al manejar en la calle? Hacelo por otro. ¿Cómo va a cambiar nuestra sociedad, no? ¿Qué te gustaría que hiciera tu familia por vos? Hacelo por otro. Entonces no es suficiente como seguidor de Cristo que te abstengas de no hacer lo que no te gusta que te hagan, sino andá y hacé por otro lo que vos sí querés que te hagan. Ahora, esto no significa lo que hicieron mis primos una vez, hace muchos años cuando eran más chicos, no sé si era en Navidad o el cumpleaños, creo que era el cumpleaños de mi prima, que era más grande que ellos. Ellos tenían una consola de videojuegos, ¿no? Ni sé qué era en ese tiempo. Dreamcast creo que era, que hoy, nada, no lo vendés, no lo comprás ni por 2 pesos. Entonces, tenían esta consola y era el cumpleaños de mi prima. Entonces, ¿qué le regalaron? 2 videojuegos. 2 videojuegos que ellos querían, ella ni jugaba a los videos. Entonces se los regalaron y después dijeron, bueno, si vos querés jugar, podés jugar. Si no, nosotros vamos viendo cómo son los niveles, ¿no? Dijeron, esto es lo que nosotros queremos, entonces te lo damos. Si no vayas a casa y hagas eso, a tu esposa. Esposa, yo quiero ver el partido de fútbol y como lo quiero ver tanto, te voy a dejar a vos sentarte acá y verlo. Lo vemos juntos, ¿sí? A menos que a ella le gusta, pero si no le gusta, no se lo hagas. En mi familia no funcionaría eso, ¿sí? Entonces, debemos hacer a los demás como queremos que nos hagan. Entonces, no es difícil esto para nosotros. O sea, no es difícil saber lo que quiero, porque el hombre, la mujer es egoísta. Somos egoístas. Piensen en esto, en la Escritura dice, amá a tu prójimo como ¿quién? A ti mismo. Jesús dice, amá a tu prójimo como a ti mismo. Maridos, amen a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Entonces Jesús dice, cuando vos tenés que amar a otro, mirá acá, porque a nadie amás como a vos mismo. Y así como te amás, amá a los demás. Entonces acá dice, así como quieran que los hombres hagan con ustedes, este quieran es un verbo continuo, presente, constante. Todo lo que vos querés todo el tiempo, deseás todo el tiempo, te levantás a la mañana y querés, durante el día querés, a la noche querés. Si pudieras tenerlo, lo tendrías. Bueno, eso mismo Jesús da un mandato. Hagan, hacé todo el tiempo por los demás. Meditá en lo que vos querés, hacerlo por otros. Hacerlo por otros. Yo he compartido que hace muchos años, en el año 99, cuando tenía 1 año, ¿no? En el año 99 fuimos con mi familia a México. Fuimos a visitar a un pastor que era pastor en Querétaro, México, que por cierto falleció esta semana, el jueves a la mañana, después de un ministerio de 50 años. Vino a Argentina muchas veces, nos enseñó muchas cosas. Un hombre que conocía la Biblia como pocos. En sus mensajes citaba toda la Biblia, sabía básicamente el Nuevo Testamento de memoria. Yo no lo sé, no se preocupen, ¿sí? Anoto mis versículos. Increíble. Pero antes de ir a Querétaro, fuimos a Ixtapa. Ixtapa es un lugar, sería parecido a lo que es Cancún, Acapulco, algo así. Es un lugar de vacaciones. Y todos los hoteles estaban sobre la playa, menos el nuestro. Estaba a 1 cuadra de la playa. Nada, no había nada donde estábamos nosotros. Era lo que había. Y todos los días salíamos a caminar y alguien venía y nos invitaba a ir a uno de estos hoteles para vendernos un tiempo compartido. Nos daban un desayuno y podías pasar toda la tarde en la pileta y en la playa. Entonces todos los días, como buenos misioneros, fuimos a todos los hoteles y disfrutamos todos los días los hoteles. Fue increíble. Todavía lo recuerdo como si fuera ayer y volvería a hacerlo. Un día nos llevaron a un hotel que estaba por encima de todos los demás.
que en ese momento no lo sabía, pero hoy lo pienso y habrá sido un hotel all inclusive. Entonces fuimos, nos sentamos ahí y comenzaban a venir los mozos, ¿no? Vos estabas al lado de la pileta, piletas gigantes, disfrutando, y venís, señor, ¿usted desearía comer algo? Yo tengo 13 años. Una pizza, por favor. Sí, gracias. ¿No? Y empezaron a traer comida. Y ya llegaba al punto, estabas como, no sé, un gordo rico ahí tirado, ¿no? Como comiendo, tráeme algo más, tráeme esto. Bueno, nunca en la vida te iba a pasar esto. Y así fue cuando probé la piña colada sin alcohol. Y después, ahí a un barcito, ahí en la pileta, ibas nadando en la pileta y llegabas al bar, te sentabas y pedías tu piña colada. Fue increíble. Fue un día, pero se sintió como muchos días, ¿no? ¿Y qué pasaba? Todos te trataban tan bien. Señor, ¿quiere algo más? Señor, ¿algún problema? Señor, esto, ¿no? Y yo, sí, tráeme eso, por favor. Bien contento. ¿Por qué nos trataron así? Porque nos querían vender un tiempo compartido. No era porque, llegó la familia Self, ellos son fabulosos. No, para nada. ¿Por qué trataban a los demás así? Porque pagaron mucha plata. Yo no creo que esos mismos mozos van a casa y tratan a sus familiares de esa manera. Le dicen, ¿me traes esto? No, arreglate, yo ya le servía a un rico todo el día, ¿no? El servicio all inclusive es sin igual. Es sin igual. Lamentablemente es la única vez que lo disfruté, pero sería lindo disfrutarlo de nuevo. Y desearíamos que toda la vida fuera así, ¿no? Y después volvés de eso y volvés a tu casa y vas a desayunar y mirás y no hay nada, ¿no? Y tenés que sacar un pan de la heladera y una manteca, es todo lo que tenés. Y te lo tenés que preparar vos. No hay todo esto. Y en esos lugares te tratan con tanta amabilidad y tanto amor y siempre a tu servicio y siempre queriendo lo mejor para vos. Y ya a las finales de la semana estás re caprichoso, ¿no? Así debemos ser con los demás, como este servicio, siendo con los demás. Hacé con los demás lo que querés que ellos hagan con vos, siempre, constantemente, sin esperar nada a cambio. Esa persona que me sirvió sabía que yo no le iba a dar nada a cambio. 13 años. Entonces, con propósito, acércate a tu enemigo. No si te lo cruzás, no si lo vas a ver, no si te dará algo en retorno, no si te conviene, pero porque amás a Dios, amás a tu enemigo. Entonces, el amor de Dios es completamente diferente al amor del mundo. La mayoría de las personas aman porque les aman. Y a veces nosotros amamos porque nos aman, y amamos igual que los incrédulos, y nos felicitamos, ¿no? Como, qué bien que hice. Sí, amé a esta persona. Pero quizás debo examinar si amo a los que no me aman. Si amo como Dios me ha amado. Entonces lo que hace Jesús es dar este ejemplo, da este principio de hacer a los demás como querés que te hagan, y después da estos 3 ejemplos. Y el primer ejemplo en versículo 32 dice, si aman a los que les aman, ¿qué mérito tienen? La mayoría de las personas están dispuestas a amar al que lo aman, hay muy pocos que no lo hacen. Pero el amor de Cristo es mucho más drástico que esto. No está limitado al amigo, sino al enemigo. No al que te ama y te repaga y te ayuda, sino al que te maldice. Y Jesús dice, miren esta pregunta, ¿qué mérito tienen? La palabra mérito es la palabra caris, gracia, favor. Cuando vos amás al que te ama, ¿qué favor hay ahí? ¿Cómo estás demostrando la gracia de Dios a esa persona? Estás haciendo lo mismo que el incrédulo. Y después dice, se hacen bien a los que les hacen bien. Otra vez la pregunta, por si no lo entendimos. ¿Qué mérito tienen? ¿Qué favor inmerecido estás demostrando? ¿Qué gracia demostrás a esa persona? Y la respuesta es obvia, es una pregunta retórica, ninguna. Y después dice en versículo 34, si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? Ahora, no está diciendo acá que te endeudes y que prestes a todos y que nunca te den nada y vos vivís en la calle. No está diciendo eso. Pablo mismo dice que pagues tus deudas. El que pide prestado debe devolver. Pero si prestás y no te devuelven, si prestás para que te devuelvan, ¿qué mérito hay? ¿Qué mérito hay? Si no hay ningún beneficio, no lo hacen. Y Jesús va a dar vuelta a esto en versículo 35, pero acá dice que si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? En versículo 35 dice, y presten no esperando nada a cambio.
Pero después al final de cada uno de estos versículos, miren algo que se repite una y otra vez. Versículo 32. Porque también los pecadores aman a los que los aman. 33. Porque también los pecadores hacen lo mismo. Versículo 34. También los pecadores prestan a los pecadores. Los pecadores aquí habla de los impíos, los incrédulos, los religiosos que creen que están haciendo bien para ser vistos. Se refiere a los que están fuera del reino, a los que van a la condenación eterna, a los que son egoístas y no aman como Dios ha amado. Entonces 3 veces Jesús repite qué mérito tienen y después ustedes son igual que los pecadores cuando hacen estas cosas. Y no vamos a ir al pasaje paralelo, pero déjenme hacer referencia, porque este es el Sermón del Monte. En Mateo capítulo 5, 46, Jesús dice lo mismo, pero no dice pecadores, usa ejemplos más específicos. En Mateo 5, 46 dice, ¿no hacen lo mismo los recaudadores de impuestos? En versículo 47 de Mateo 5 dice, si saludan solo a sus hermanos, ¿no hacen también lo mismo los gentiles? Entonces Jesús no dice pecadores ahí, sino que hace referencia a lo más despreciable de Israel. El recaudador de impuestos era lo más despreciado de la sociedad. Era el malvado, el traidor, el peor de la sociedad. Lo peor que existiera entre los judíos. Era el extorsionista, el deshonesto, sin religión. Y Jesús dice, aún ese que vos ves como el peor de la sociedad, ama a los que le aman. No sos diferente cuando haces eso. Y después dice el gentil. ¿Hay alguien peor que el gentil para el judío? El judío odiaba al gentil. El judío no entraba a la casa del gentil. El judío no comía con el gentil. El gentil era abominable para el judío. Y Jesús dice, cuando vos haces esto, sos igual que ellos. Al practicar este amor, Jesús dice, ustedes no son mejores que los peores pecadores, los peores de la sociedad, a los que ustedes mismos desprecian. Su amor no es más que la del gentil y el publicano, y los fariseos y los judíos habrán quedado con la boca abierta. Porque Jesús está desenmascarando su hipocresía y diciendo, vos sos igual que ellos. Ellos sabían que practicaban el amor en esta manera. Y Jesús dice, ustedes son iguales que los demás. No tienen el amor de Cristo. Y Jesús manifiesta su corazón de hipocresía. Pero yo te pregunto, ¿qué tal vos? ¿Qué tal vos? ¿Decís que tenés amor? ¿Decís que amás a los demás? Bueno, esto hacen los pecadores. Aman a los que los aman. Esto hacen los recaudadores de impuestos. Esto hacen los gentiles. Esto hacen los peores de la sociedad. Aman a los que lo aman. Tu amor debe superar el amor de los pecadores, el amor de los peores de la sociedad. Este amor de versículos 32 al 34 no es el amor de Dios, ese es el amor común, inherente, que está en el corazón de todos los hombres. No es de una persona transformada. El amor que Dios demanda va mucho más allá. No es un amor egoísta, no es un amor que espera algo a cambio, no es un amor que da solo al que lo merece. La mayoría puede amar al que lo aman, pero Jesús está diciendo, ¿vos estás dispuesto a amar al que te aborrece? Solo alguien convertido puede hacer eso. En Romanos 5:5 dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Dios derrama su amor en mí. ¿Para qué? Para que yo derrame ese amor en los demás. En los demás. Y esta idea simple de amar a mi enemigo está arraigada en el Evangelio mismo. ¿Cómo puedo yo llegar a entender cómo tengo que amar a otro cuando yo entiendo cómo Cristo me amó a mí al darme la salvación? Entonces está junto. Y una vez que entendemos versículos 31 al 34, Jesús lleva al oyente a una conclusión final acerca del amor por el enemigo. Entonces pasamos del amor en acción, al amor sin límites, al amor infinito. Versículo 35 dice, antes bien, amen a sus enemigos, hagan bien y presten no esperando nada a cambio.
y su recompensa será grande, y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. ¿Qué está diciendo Jesús? Ama como Dios ama. Debo amar porque Dios me ha amado. Debo amar porque Dios me ha dado todo, siendo, dice el texto, ingrato y perverso. Debo amar exhibiendo la misericordia que Dios ha demostrado conmigo. Debo amar porque Cristo me ha amado. Debo amar porque el amor por mi enemigo está basado en el amor infinito de Dios. Y el amor de Dios no es diferente al mandato de Cristo. ¿Notan eso? Lo que Cristo demanda de mí es la manera en que Dios me ha amado. No es que Dios ama de una manera superficial y después demanda algo mucho mayor de mí. No, demanda lo que Él ha hecho conmigo. Un amor de acción. ¿Y cómo fue el amor de Dios activo? Envía a su Hijo por mí. Da a su único Hijo por mí. Y el Hijo se entrega por mí, por mis pecados. Y es un amor sin límites. Cristo no murió por el bueno. Si no, no muere por nadie. Murió por el malo. Cristo no murió por el bondadoso, murió por el malvado. Cristo no murió por el amoroso, murió por el que lo aborrece. No muere por el justo, sino el injusto. No por el piadoso, sino el impío. Y Cristo vemos que muere por todos. Su muerte en la cruz se ofrece a toda la humanidad. Muere por todos. Es un amor sin límite. Y el amor de Dios es un amor infinito. El amor de Dios está basado en la eternidad de Dios. Vos sabés que es de eternidad pasada a eternidad futura que Dios demuestra su amor con nosotros. Desde la eternidad pasada, antes que haya algo, antes que el mundo haya sido hecho, Dios determinó que iba a mandar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. Y por toda la eternidad nos dice Efesios 2:7 que nos va a mostrar las riquezas de su gloria en Cristo. Por toda la eternidad nos va a mostrar su amor. Su amor es de eternidad a eternidad. El amor de Dios es profundo. El amor de Dios es sin límite. El amor de Dios es eterno. El amor de Dios es infinito. Infinito. Entonces Dios no demanda de mí como su Hijo que practique un amor que Él no practica, sino que demanda de nosotros que amemos tal como Él nos ha amado a nosotros. Eso es lo que Dios demanda. Entonces, ¿cómo amo a mi enemigo? ¿Cómo cumplo con quizás el mandato más difícil de toda la Biblia? Amar a mi enemigo. Comprendiendo y practicando el amor que Dios ha demostrado hacia mí. Entonces Jesús demanda el amor que un seguidor suyo debe tener. Y este fue un amor jamás visto, este fue un amor jamás escuchado y jamás practicado. Un amor que vuelve al Antiguo Testamento. Un amor que vuelve a los 10 mandamientos, que vuelve a la ley. Un amor que vuelve a Levítico 19:18, donde dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero también es un amor que se extiende más allá del Antiguo Testamento. Más allá de la ley, más allá de Levítico 19:18. Este amor de Dios se extiende a la eternidad pasada, donde solo está la Trinidad, antes que haya algo creado, en el cual Dios decide entregar a su Hijo, en el cual Dios da a su único Hijo para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Lo dio por nosotros. Es un amor en el cual el Padre envía al Hijo, nos dice 1 Juan 4:14, para ser el Salvador del mundo. ¿Y a dónde lo envía el Padre al Hijo? A un mundo de tinieblas, a un mundo lleno de oscuridad. ¿Y a quién envía el Padre al Hijo? A personas que lo rechazan. En Juan 1, 10 y 11 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Lo aborrecían. A personas que odian a Cristo. A personas que aman las tinieblas y cuando la luz viene quieren destruir la luz porque la luz manifiesta su pecado. ¿A quién envía Dios el Padre, a Cristo el Hijo? A pecadores. Acá en versículo 35 dice a ingratos y perversos. A hombres impíos e injustos, a personas de mente depravada,
A personas que tienen el corazón entenebrecido, escuchen lo que dice Efesios 4:18, ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Es a ellos que Cristo viene y el Padre envía. Personas que se deleitan en practicar el pecado, a malvados. Hombres que traman el mal, que aborrecen a Cristo. Hermanos, allí se ve el amor infinito de Dios, porque acabo de hablar de quiénes somos nosotros. El amor infinito de Dios se ve aquí, 1 Juan 4, 9 y 10. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Jesús vino como la satisfacción de mi pecado. Él muere, Él ofrece este sacrificio al Padre en la cruz y muere por los pecados, resucita y Dios dice, sí, estoy satisfecho. Todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Ese es el amor de Dios. Y el próximo versículo, Juan dice, amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Entonces, una vez que entendés el amor profundo de Dios por ti y decís, ahora entiendo cómo tengo que amar a los demás. De la misma manera. Jesús dice, esta es la marca del discípulo. En esto conocerán todos que son mis discípulos si tienen amor los unos por los otros. ¿Cómo sabes que sos un discípulo de Cristo? ¿Cómo sabes que sos un hijo de Dios? Por tu amor. Si no amás, no sos hijo de Dios. Ahora, ¿es difícil amar al enemigo? Sí, es difícil. Y ya vamos a ver algo que nos muestra lo difícil que es. Entonces no es que, no amé al enemigo este día, no soy hijo de Dios. No, tenés que luchar contra esto para amar como Dios te ama. Entonces conocer a Cristo es la clave para amar al prójimo, para amar al enemigo. Y quizás digo, no lo puedo hacer, intento hacerlo y no puedo. No puedo llegar al punto de amar al que tanto mal me ha hecho, al que tanto mal me hace. Y no puedo hacerle bien, no puedo bendecirlo, no puedo orar por él continuamente, no puedo. Bueno, la realidad es que entonces no has experimentado el amor de Cristo. No has experimentado el amor de Cristo. Porque una vez que soy salvo por la sangre de Cristo, sé que puedo, sé que debo, y el Señor me ayudará a hacerlo. La única forma de amar a mi enemigo es cuando creo que Cristo me ha amado a mí y pongo mi fe en Él para salvación. Entonces debo amar como Cristo amó. Bueno, todo eso fue introducción a versículos 35 y 36. Perdón, lamento decirles. Metámonos en el versículo ahora, ¿sí? Empieza diciendo, antes bien. En otra palabra, versículo 35, pero, de manera exactamente opuesta, al contrario de lo que hace el mundo. Ellos aman porque les aman, ellos ayudan porque les ayudan, ellos actúan con bien porque les hacen bien. Pero acá Jesús dice, pero ustedes, antes bien. Hay una comparación entre versículos 32, 33 y 34 con 35. Entonces mírenlo, en versículo 32, ellos aman a los que los aman. Versículo 35, ¿qué dice? Amen a sus enemigos. Un mandato presente. Versículo 33, ellos hacen bien a los que les hacen bien. Versículo 35, hagan bien. Punto. Final. Nada más. Versículo 34, ellos prestan a aquellos de quienes esperan recibir. Versículo 35, presten, no esperando nada a cambio. La comparación es obvia. Está haciendo un contraste Jesús. Y antes bien es la misma palabra que usa en versículo 24, pero, cuando habló del condenado, del bienaventurado, después del condenado, había un pero. Acá hay un pero. 3 mandatos. Amen, hagan bien, presten. Y entonces Jesús dice, y su recompensa será grande. Su recompensa será grande. ¿Recuerdan que hemos hablado de la recompensa? ¿Se acuerdan? Versículo 23.
¿Saben que Lucas solo usa la palabra recompensa 3 veces en todo su libro, tanto, si recuerdo bien, en Lucas como en Hechos? Y de las 3 veces que lo usa, 2 veces se usa en este mensaje. Entonces esta semana estaba meditando y pensando y digo, ¿por qué Lucas usaría esta palabra 2 veces en este mensaje, bueno, el mensaje de Jesús, y solo una vez más en 1149 versículos más de Lucas? Solo una vez más. Tiene que haber una razón. Y llegué a esta conclusión. Porque lo usa en versículo 23, después de decir que los van a aborrecer, que los van a insultar, que los van a desechar, que los van a tratar mal, dice alégrense, dice porque su recompensa es grande en el cielo. Y ahora dice, los van a tratar mal, les van a hacer todo esto. Dice, antes bien, amen, hagan bien, presten sin esperar nada a cambio, porque su recompensa es grande. ¿Por qué? Llegué a esta conclusión. Porque ser aborrecido es difícil. Es difícil. Ser odiado por un enemigo causa aflicción, agonía, falta de dormir. Ser insultado y calumniado continuamente, que blasfemen tu nombre, causa mucha tristeza. Amar al enemigo, eso es sufrir del enemigo nada más, pero después amar a ese enemigo, muy difícil. Entonces Jesús dice, en medio del sufrimiento, en medio de los mandatos de amar, poné tus ojos en la recompensa, porque eso te va a ayudar a tener victoria sobre el mal que te hace tu enemigo, demostrándole bien. Hay una diferencia entre los dos. En versículo 23, ¿la notaron la diferencia? Su recompensa es grande en el cielo. Versículo 35, su recompensa es o será grande. En versículo 23, la recompensa es grande en el cielo. Sufrir por causa del Señor trae una recompensa celestial. Y acá en el 35, amar al que te causa sufrimiento trae una recompensa, pero no celestial, aunque también la trae, pero acá el punto es terrenal, física, presente, ahora. Si no, diría en el cielo también. La recompensa es que vos demostrás a los demás el amor de Cristo. La recompensa es que quizás otro llegue a conocer a Cristo como su Salvador, y vamos a hablar de eso la semana que viene. La recompensa es que tu amor por el Señor y por los demás, especialmente a tus enemigos, demuestran que vos sos hijo del Altísimo. Esa es la gran recompensa, porque eso trae paz en esta vida y esperanza a la vida eterna. Entonces mírenlo, su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo. Ahora hay que ver e interpretar correctamente este pasaje. Hacer bien y amar a las personas no es el camino a ser hijo de Dios, ¿sí? La Biblia no enseña eso en ningún lado, sino que es la evidencia de ser hijo de Dios. Yo no amo para alcanzar la salvación, yo amo a Dios porque Dios me ha alcanzado por medio de la salvación. Yo no hago obras para ser salvo, sino que cuando soy salvo eso produce obras. Eso es lo que la Biblia enseña. Y la Biblia enseña que solo puedo ser salvo por medio de Cristo. Juan 3:16 dice, por poner mi fe en Cristo. Hechos 4:12 dice que no hay nombre bajo el cielo en el cual se pueda ser salvo menos Cristo, solo en Cristo. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, por Cristo. Romanos 10:9, si confesás con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Cuando el carcelero pregunta a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le dice? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces la salvación no es por obra ni por amar, la salvación es por fe en Cristo. Y todo aquel que cree en Cristo, Pablo nos dice en Efesios 4:1, debe vivir de acuerdo a su llamado, vivir de acuerdo a su salvación. Y entonces anda en buenas obras que Dios ya ha preparado para él. Entonces cuando vos amás a Dios, lo que manifestás no es que vas a ser hijo de Dios, sino que vos sos hijo de Dios. ¿Cuál es el testimonio mayor de que vos sos un hijo de Dios? No es tu confesión, no es decir, yo soy hijo de Dios, eso lo dice cualquiera en la calle. El testimonio mayor de que vos sos un hijo de Dios es que vos amás como Dios te ha amado. Y cuando amamos al enemigo,
mostramos que somos hijos de Dios. Ser hijo del Altísimo es producir el carácter del Altísimo. Entonces amás como Dios ama, tenés bondad como Dios tiene bondad, mostrás misericordia como Dios muestra misericordia. ¿Por qué el creyente ama de esta manera? Porque Dios es bondadoso y misericordioso y somos hijos de Dios. Entonces sigamos, mirámoslo. Porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Bondadoso es que Dios es bueno, Dios es benevolente, Dios es amoroso. El Salmo 34:8 dice, prueben y vean que el Señor es bueno, cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. ¿Con quién es bueno? Con todos. Miren acá lo que dice el texto, bondadoso para con los ingratos y perversos. El ingrato, la palabra en griego en la cual se escribe el Nuevo Testamento es akaris. Caris es gracia. Caris es mérito en versículos 32, 33 y 34. Caris es la gracia por la cual soy salvo en Efesios 2:8. Acá la palabra es akaris. Lo que hace el a es que lo hace negativo. Este es el que no tiene gracia, el que no demuestra gracia. Y cuando alguien aún le hace algo, muestra ingratitud. Entonces vos le haces bien a tu enemigo, te odia. No tiene gracia, rechaza la gracia. No muestra gracia a nadie. Nunca tendrá gratitud por nada. Entonces, Dios es bondadoso al que es ingrato. Dios le da el sol, Dios le da la lluvia, Dios le da todo lo que necesita, Dios provee todo porque Él es bueno, Él hace salir el sol sobre Él, hace la lluvia sobre Él, todas estas cosas, y se levanta y dice, hoy está lloviendo. Ingrato. Todo el tiempo. A Dios. Pero no solo el ingrato, sino el perverso, el maligno, el moralmente indigno, el sin valor, el perverso, el degenerado. La palabra aquí es paneirús, y esta palabra se usa para referirse al diablo. En 1 Juan dice que Él es el paneirús, Él es el maligno, y todos los hombres que no creen en Cristo son hijos del maligno, hijos del paneirús. Entonces sos un perverso, hijo del perverso, del diablo mismo. Todo aquel que se opone a Dios es un ingrato y es un perverso, y hermanos, así hemos nacido nosotros ante Dios. Y Dios es bueno con nosotros. Dios es bondadoso con nosotros. Somos dignos de tormento, somos dignos de condena, y Dios nos demuestra bondad. ¿Y cuál es la bondad de Dios en su máxima expresión? La salvación. Envía a Cristo a morir por nosotros, ingratos y perversos. Hermanos, Dios es amor, Dios es bondadoso, Dios es perdonador, Dios es lleno de gracia. Y así como Él es bondadoso conmigo como pecador, dice, vos debés ser bondadoso con otros. Entonces llegamos a este ejemplo infinito de Dios en versículos 35 y 36 y muestra en qué está basado todo este amor que yo debo tener por mi enemigo. Y no para ahí, dice que Dios es misericordioso. La bondad de Dios expresa la benevolencia de Dios. Dios dando al hombre lo que no merece. La misericordia está del otro lado, es que Dios retiene lo que el hombre merece. Retiene el juicio sobre el pecador. Ahora, no nos equivoquemos. El juicio viene. El pecador será castigado. El que no cree en Cristo será echado al lago de fuego eterno, dice Apocalipsis capítulo 20. Pero el Señor en su misericordia está esperando y dando a todo hombre la oportunidad de arrepentirse y creer en Él. Y el Señor en su misericordia nos deja tomar el próximo respiro. Porque si no fuera por la misericordia de Dios, no solo iría a la condenación eterna, estaría allí ahora. Es por la misericordia de Dios que estoy vivo. Entonces, pensando en su bondad y su misericordia, Jesús nos da un cargo final aquí en versículo 36. Un llamado sin igual de Cristo. A la luz de todo lo que vimos, a la luz de la bondad de Dios sobre el ingrato y el perverso, a la luz de la misericordia de Dios, dice, sean. Otro mandato presente, otro mandato de segunda persona, que vos seas como tu Padre celestial. Que vos demuestres la misericordia de tu Padre, que vos expreses la misma cualidad de amor que tu Padre expresa hacia ti. Es un amor de acción, es un amor sin límites, es un amor infinito.
entonces, hermano, no hay odio que vos puedas sufrir que supere el amor que Dios ha tenido por ti. Ningún enemigo, ninguna circunstancia supera la misericordia divina de Dios por mí. Ninguna. Cristo muriendo en la cruz injustamente, porque es el único que cumplió la ley, siendo Dios perfecto, está allí siendo clavado y dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y aquí Jesús dice, sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Sean como Él. Un mandato continuo, establecido en la misericordia divina de Dios. No hay fuente mayor de misericordia. Es un llamado a imitar a Dios. Entonces, para terminar, hago una pregunta. ¿Cómo podés amar a tu enemigo? Ahora, primero quizás vos decís, bueno, yo no tengo enemigos. Gracias a Dios, no tuve que prestar atención al mensaje. No tengo enemigos. Todos hablan bien de mí. Todos me aman, me llevo bien con todos. Nunca tuve un enemigo, nunca voy a tener un enemigo. Estoy bien. Bien, para vos es la advertencia más grande. Para vos es la advertencia más grande. Porque versículo 26 dice, ay de ustedes, cuando todos los hombres hablen bien de ustedes. Si vos no tenés un enemigo, vos sos enemigo de Dios. Es así. Entonces, ¿cómo puedo amar a mi enemigo? ¿Cómo podés vos amar a tu enemigo? Déjeme darle 4 principios. Primero, meditar en el amor de Cristo en la cruz. Meditar en el amor de Cristo en la cruz. Los judíos gritaron por su sangre. Los fariseos y saduceos ansiaban con un hambre insaciable la muerte de Cristo, lo podían sentir. Todos se burlaron de Cristo desde su juicio hasta su crucifixión, lo escupieron, lo golpearon, lo humillaron, lo blasfemaron, le quitaron su ropa, lo torturaron, lo despreciaron, se burlaron de él y lo asesinaron como un criminal. ¿Y qué hizo Cristo? Nos dice que Él no cometió pecado. No tuvo una palabra pecaminosa, no tuvo un pensamiento pecaminoso. Y cuando lo ultrajaban, no respondió ultrajando. Y cuando lo amenazaban, no amenazaba, encomendaba a Dios. Increíble. Él amó a la humanidad y murió por los pecados de todo el mundo y soportó la ira de Dios que estaba sobre nosotros y resucitó al tercer día para que todo pecador pueda ser salvo. 1 Pedro 2:24 dice, Él mismo, Jesús, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que nosotros muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Por lo que Cristo hizo en la cruz, nosotros tenemos salvación. Entonces, amá con el amor de Cristo en la cruz. Segundo, ¿cómo podés amar a tu enemigo? Meditá en el amor de Cristo por ti. Entonces vamos de lo más general a Cristo, a meditar en el amor de Cristo en la cruz, a específicamente vos. Cristo te amó cuando eras su enemigo. Cristo te amó cuando lo aborrecías, cuando lo rechazabas, cuando vivías en pecado, cuando estabas bajo la ira de Dios, condenado al infierno, cuando levantabas el puño contra Dios, maldiciendo y blasfemando a Dios y que nunca creerías en Él. De igual manera nos dice que Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Increíble. Entonces cuando pensás en tu enemigo, ¿cómo lo puedo amar? Reflexioná en cómo Cristo te ha amado a ti. Tercero, ¿cómo podés amar a tu enemigo? Ahora la práctica, amando como Cristo te amó. Entonces tomo lo que medité de la cruz, tomo lo que medité de Cristo por mí y ahora digo, hago lo mismo. Parece tan sencillo, pero demanda todo de mí para hacerlo. Y cuarto, como dice el versículo 36, imitando a Dios tu Padre. Amá como Él te ama. Demostrá bondad como Él es bondadoso. Tené misericordia como Él tiene misericordia. Y hermano, así, solo así podrás tener el amor por el enemigo que Dios requiere de ti. Entonces, ¿amás a tus enemigos como Dios demanda? ¿Amás a tus enemigos como Dios te ama a ti? Eso nos enseña a ser nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Oremos. Padre, damos gracias por el amor
infinito, eterno, de acción que tú has tenido por nosotros. No merecemos el amor. No hay nada que podemos hacer para ganarnos ese amor. Es el ejemplo máximo de este amor agape y este amor sacrificial, este amor que no espera nada a cambio. Padre, tú nos has amado dando a tu Hijo por nosotros. Padre, el Hijo, quien es Dios mismo, ha venido y se ha entregado en la cruz por nuestros pecados. Y al creer en Cristo como nuestro Salvador, Dios, el Espíritu Santo, mora en nuestros corazones. Qué increíble tu amor por nosotros. Entonces, Padre, pido que meditemos en aquellos que son nuestros enemigos y meditemos en cómo hacerles bien, meditemos en cómo amarlos continuamente, en cómo dar todo de nosotros por ellos, así como tú lo has hecho por nosotros. Ese es el amor de Dios, ese es el amor que debemos tener y que todos nos puedan conocer por el amor verdadero de Cristo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.